de empresas, muchas de ellas anteriormente pues en capital privado, manos de privados, y ahora son parte del Estado. Muchas de ellas improductivas, como ya se ha denunciado. ¿Ha tenido esta gran participación del Estado en la materia económica efectos positivos en otros países? ¿O desde siempre ha sido algo negativo? Bueno, Natalie, la historia de las ciencias económicas ha demostrado que el mecanismo más eficiente para asignar los recursos productivos es la economía de mercado. El Estado, si bien es cierto, luego pues de todo pues los ciclos económicos negativos, recesiones, eso ha tenido una participación importante en política económica para reactivar la economía, y se ha hecho necesario la participación del Estado para compartir con el mercado, ¿no?, la búsqueda de eficiencia de los recursos productivos. Pero lo que sí es cierto que hoy, ¿no?, sabiendo que el laboratorio de la economía es la realidad misma, ¿no?, hoy todos los países que han pasado, que han transitado por esta experiencia que Venezuela está pasando, ¿no?, pues sencillamente los resultados son los que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? ¿Disminuye el déficit fiscal si el Estado decidiera un poco deshacerse o desprenderse de algunas de estas empresas y devolverlas al capital privado? Sin duda. ¿Por qué? Sin duda que mejoraría, porque es una carga menos que tendría el Estado. El Estado se desprendería de esa carga, se la pasaría al sector privado. El sector privado se supone que al invertir y al tomar esas empresas de nuevo, las convertiría en empresas productivas. ¿Por qué? Porque el doliente del capital, y allí es donde está buena parte de un régimen centralista o de un gobierno centralista con un régimen de economía de mercado, porque el que invierte le duelen los recursos. Cuando el Estado administra los recursos que no provienen de quienes realmente son los que los gerencian, pues no hay mayor dolencia allí, porque son recursos que provienen del impuesto, son recursos que provienen de lo que tú pagas por el IVA, son al final los recursos que recauda el Estado, que luego los gasta, y que ya hemos visto que los niveles de corrupción son definitivamente enormes. Es de suponer que cuando esas empresas vayan a pasar a manos del sector privado, el sector privado las tiene que ser eficientes, porque si no las hace eficientes va a perder el capital propio. Por lo tanto, el sector privado está obligado a ser eficiente en cualquier economía del mundo. Por eso es que en Venezuela parte definitivamente de todo este proceso de desplazar al sector privado por el sector público, tratando el Estado de convertirse en empresario, tratando pues de igualar el nivel de eficiencia del sector privado, el resultado está en que definitivamente ha sido una catástrofe. Otra cosa, las empresas que quizás no han sido de mucho interés para el Estado, ¿cómo están produciendo? Bajo un sistema además de control de precios. ¿Cuál es la situación de estas empresas en el país? Muy comprometido. Muy comprometida la situación de esas empresas. Hay una gran empresa nacional que todos sabemos que es ejemplo de eficiencia y que a veces comentamos, si hubiese la posibilidad de dar un premio Nobel de Economía en Venezuela, pues habría que contar con un candidato como a esa institución a la cual me estoy refiriendo, que no voy a mencionar, pero definitivamente en Venezuela las empresas privadas están muy comprometidas, y ese es justamente lo que comentábamos anteriormente. Las empresas funcionando bajo un estricto control de precios y con un régimen cambiario que no provee de las divisas necesarias para abastecer, para los insumos, para la materia prima que requieren las empresas para producir internamente, pues sencillamente están trabajando pues a la menor capacidad posible de utilización de sus activos, Eliminar, ¿no?, el control de precios se traduciría en unas mejoras inmediatas prácticamente en el abastecimiento interno. Bueno, tienen que venir medidas adicionales a ello. No solo se trata definitivamente de liberar, Claro. Se trata en segundo lugar también de proveer divisas, cosa que el país en este momento no tiene. Por ejemplo, en enero tan solo se liquidaron 100 millones en divisas, cuando definitivamente pues el requerimiento pasa a los 2.000, 3.000 millones mensuales como mínimo. Wow. Por lo tanto, esas son empresas que realmente no pueden producir, son empresas que aun cuando tú liberes el precio, si bien es cierto que definitivamente le estás dando una mejoría, pero si tú no le generas insumos para que puedan producir, si tú no le generas a esas empresas todos los elementos necesarios que no se producen en el país y que vienen y que no hay manera tampoco de sustituir esas importaciones de la noche a la mañana, porque para ello tienes que generar definitivamente suficiente nivel de reservas para que esas empresas lo que demanden se lo pueda abastecer el ¿Y está el Estado. bolsillo del venezolano hoy preparado para una liberación del control de precios, de los controles de precios? Bueno, todo control de precios al final siempre va a generar, no hay duda, un nivel de inflación inicialmente alto. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque los precios se van
a liberar. El hecho cierto es que en la medida en que esas empresas empiezan definitivamente a nivelar sus niveles de producción y aumentarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la oferta de bienes en el país va definitivamente a subir, y si tienes una política monetaria definitivamente controlada por parte del Ejecutivo, el efecto en el mediano plazo no nos quepa la menor duda que va a ser definitivamente una reducción en los precios de los bienes, por lo tanto una menor inflación y un nivel de abastecimiento mucho más adecuado que el que tenemos en este momento. Se habla muchísimo de que es necesario, obviamente, entonces promover la producción de bienes y servicios en el país y promover además la inversión. ¿De dónde vienen o deberían venir esos inversionistas? Tanto nacionales como internacionales. Si se toman las medidas, quería aclarar lo siguiente. Peor puede estar el venezolano, a propósito de la pregunta tuya anteriormente, peor puede estar el venezolano de continuar con esta política económica que lo que genera es inflación, escasez y caída de la producción. Así que adoptar un conjunto de medidas dentro de un programa integral de estabilización de la economía, si bien es cierto que va a generar en principio un efecto, un shock de precios importante, pero seguro que si se establece o si se toman las medidas de forma integral, pronto vamos a ver una desaceleración de la inflación, pero con estas medidas de política económica como estamos ahora, el venezolano no tiene posibilidades de esto. Ahora, a propósito, relaciono esto con tu pregunta reciente. ¿Quiénes deben invertir y cómo? Justamente los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, están dispuestos a traer sus recursos, invertir en un país como Venezuela si previamente se adoptan las medidas que estabilicen a la economía y que genere algo que justamente allí es donde se fundamenta, genere confianza al inversionista. Si genera confianza al inversionista, pero esa confianza tiene su base. ¿Y cuáles son esas condiciones que deben existir para generar confianza? De eso hablamos ya al regreso, además de conocer, pues, cómo se puede llegar a lograr todo esto. Depende de una cosa de la que todo debe partir. Ya venimos.